Buen día, profesor. Buen día, muchachos. ¿A qué se deben hoy? No, profesor, porque aquí está la pulguitarrecha que dice que ella va a preguntar y yo también el Rito Pingón, profesor, porque todos esos temas que se están dando, tanto aquí en Colombia como en el mundo, con ese poco de bombas y todo ese poco de gente que tiene que ver eso, bueno, siéntense para explicarle eso. Todo eso tiene que ver con unas sencillas cuestiones que se llaman la historia revive. Vemos personajes desde la antigüedad y países que salen a la palestra y que están hoy en día en la geopolítica mundial, como fue el caso de la India, llamado Jawaharlal Nehru, quien nació por allá en los años de 1889 y murió en el 64. Hoy la India es una de las potencias que están tratando y están dentro del panfleto de la geopolítica mundial. Luchando, aquí aparece la palabra imperialismo y ahí tendríamos que mencionar la cultura eslava y también la cultura alemana. Y al mencionar estas cuestiones tenemos que analizar el surgimiento del ruido, el surgimiento de la radio, pero no la radio de Marie Curie como elemento químico, sino la radio como medio de comunicación masiva, que fue la que hizo grande a Adolfo Hitler, del cual hablaremos. Ahora vamos a explicarle algo a ti, Pulguitarrecha, que preguntaste, para ver el problema de Colombia, cómo aquí los medios de comunicación y la radio tratan, que esa es una carrera que no existió todo el tiempo. Se entró en determinado momento en las facultades de comunicación y en las facultades de las universidades o aceptadas, y a través de ahí se tratan con recortes de periódico y de cosas, por ejemplo, combatir a un presidente, cuestión que echó a un lado Adolf Hitler cuando la cuestión judía. Para no confundir, como le voy a hablar de antisemitismo y de Adolfo Hitler y ateísmo, no confundir el antisemitismo con el ateísmo. El Dios de Hitler fue el mismo, un hombre fracasado, un hombre que lo expulsaron de las diferentes facultades de pintura, que trató de coger como un camino para salirse de la garra de su padre, que quería meterlo a oficial en las épocas del Kaiser, ya un anciano, y él decidió por la pintura, siendo rechazado, y que era un hombre que a él mismo era tanto su narcisismo, siendo un individuo alfeñique, que se tenía que poner almohadas en el pecho para poder sentirse un poquito como si alzara pesa, y ante unos alemanes altos y gruesos, y era un poco feongo, también misógeno, los cuales sus enemigos le atribuían que tenía muchas mujeres allá en Múnich, y cuando llegó a Viena, en ese imperio austrohúngaro alemán. De eso hablaremos ahora cuando le toque a Adolfo Hitler, pero quiero hablar de Jawaharlal Nehru, porque la India está hoy metida dentro de los famosos BRICS, y Rusia. Tendríamos que tocar la cuestión del pensamiento desde la época de Aristóteles y Sócrates hasta para poder entender la cultura eslava y toda esta cuestión de la que le estoy hablando hasta hoy en día, que los medios de comunicación cogen a una ministra, a unos tipos que son manipulados por dueños de emisoras y medios de comunicación, tratan de sacarle las tripas y tratando siempre de conllevar la entrevista a que culpe, que sí, que el presidente de una república tiene que ser, porque lo dice un medio de comunicación que ya sabemos que es un género, porque el periodismo es un género menor. Lo que le interesa es el amarillismo, la propaganda, y que por eso pueden ser cerrados. Un presidente firme cierra todas esas cuestiones que le están haciendo una guerra. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a irnos a la época de Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru es de la India independiente. Nace en el 89 y muere en el 64. 1889 y muere en 1964. Procedía de Cachemira y de ahí pasó a la India en el siglo XVIII. Era brahman. Ojo, que el brahmanismo fue suplantado por el budismo. Ligados a las tareas administrativas y docentes, era un hombre que tenía que ver con la educación. Su padre era Motilal Nehru. Él
era un abogado de renombre que se convertía en uno de los primeros seguidores y hombre de confianza de Gandhi. Su hijo, último de los 4 que tuvo, nació en Allahabad en noviembre de 1889. Uno de sus hijas fue la Lakshmi Pandit. Y así Nehru recibió una educación familiar rodeada de tutores y se puede decir de buena familia. Vamos a dejarlo ahí para cuando tengamos que hablar de él, pero quiero comenzar de que Adolfo Hitler, no lo confundamos el antisemitismo con el ateísmo. Él era Dios para él, narcisista, feo, de poco coeficiente intelectual, más ligado a la brutalidad, y que tiene que ver con una clase trabajadora, obrera en una Alemania donde ya entran aquí también los burgueses del imperio austrohúngaro en aquella época, con un Kaiser que está en decadencia, y por eso él surge y utiliza como medio de comunicación la radio, que en ese entonces él se la estrena masivamente y con eso adquiere y llega a todas partes, mientras los demás oradores solamente podían hablar a unas cuantas personas que le escucharan. Pero quiero mencionar, para que ustedes entiendan la naturaleza de la muerte que está en el ser humano, que es natural, y por eso el hombre muere, porque es natural. Vemos que si fuera espíritu del hombre, el hombre no muriera. Antonio Machado dice en unas palabras que al poeta no le es dado pensar fuera del tiempo, porque piensa su propia vida, que no es fuera del tiempo. Y fuera del tiempo es absolutamente nada. Por lo tanto, la muerte es natural en el hombre porque él es natural. Este Antonio Machado fue un poeta pobre. Bueno, profesor, ¿y qué tiene que ver entonces con que usted dice que Adolfo Hitler? ¿Quién era ese Adolfo Hitler, profesor? Bueno, te voy a responder porque perrito pingón, que pronto están a punto de cortarte los huevos porque tú eres prostituto. Usted está con una y con la otra y con la perra y con la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que a Adolfo Hitler le achacaban todas estas cuestiones y él cogía rabia y a sus amigos él mismo los mataba, no siendo todavía el acabador de 6 millones de judíos, que tiene que ver con cuestiones políticas diferente antisemitismo a ateísmo. Ateísmo puede ser cualquier persona de cualquier parte del mundo. Dígame entonces de Adolfo Hitler, profesor. Bueno, podemos decir que él sufría bruscos cambios de temperamento, o sea, tenía problemas psíquicos, cambiaba de temperamento, pasaba de un estado a otro. Realmente nunca se precisó si fuera misógino. O sea, misógino era alguien que aborrece y no gusta de las mujeres. La fórmula de toda norma para Hitler era execrable. Para él no habían reglas, no habían normas, no había nada. Solo atribuía que su miseria y su pobreza de Alemania y esas cuestiones se debía a que los judíos trabajadores tenían riqueza y por eso había que acabarlo. Ojo, ahí entra que una cosa es el ateísmo y otro el antisemitismo. Por ahí yo tengo el libro que ya creo que se lo comieron los ratones, el antisemitismo, donde los judíos en Bombay, en China, en Japón, de ahí donde viene la palabra samurái de Samaria, de esas tierras, eran trabajadores, carniceros, vendedores de periódicos, etcétera, etcétera, siempre porque sencillamente al ser rechazados en muchas partes, para ellos estaban prohibidas muchas cosas y se dedicaron a la acumulación de riquezas. Y eso va dando paso a lo que se llega a conocer, y de ahí la gran hermandad con Estados Unidos, que da origen al nacimiento del imperialismo americano, que está en decadencia. Y ese imperialismo americano, y aquí tendría que entrar a la cuestión ya eslava y a la clase obrera rusa, que se une con la campesina, es la que va a dar las grandes riquezas con aquellas enseñanzas de que todo lo que viera Abraham es de él. Y entonces se eleva a un Dios, ojo, que es diferente a ateísmo, se eleva a un Dios que está reflejado en el dinero y
en la cuestión capital y así se forman en las famosas pirámides que están en el dólar las sociedades secretas. Y esas sociedades secretas, que algunos dicen que desaparecieron, otros que nacieron en el fondo de las ruinas del templo de Salomón, y todas esas cuestiones es lo que se llama imperialismo americano, y ya de ahí tendríamos que pasar a cómo viene a convertirse en un dios, un país que es el que dice cuál es el país que hay que destruir y cuál no, y a cuál hay que colocar tal presidente y a cuál no, y empieza así, desde hace algunos, desde 1900 que nace la revolución industrial, empieza el poder, ya desaparece lo moral, lo ético, el poder de las armas y la guerra y la imposición, aunque la guerra es antigua, pero ya no se pelea con la onda de David, ni con el juicio de Salomón, y para ver el juicio tendríamos que ver a Aristóteles, que es el que inicia las cuestiones en Grecia acerca de cómo se llega a la verdad a través del juicio o cómo descubrimos que el hombre muere porque es natural. Por lo tanto, vamos, Pulguita Recha, a explicarte algo acerca de Hitler. Resulta que Adolfo Hitler, ojo, no confundan ateísmo con antisemitismo. El semitismo es una de las ramas de los hijos de Noé, los cuales se extienden incluso ahí hasta en África, en Egipto, en las tierras que están peleando, que hay ramificaciones, pero que son tres. Los unos vienen de Can, los cananeos, que están sentados en la parte de aquí hacia allá, sería oriental, Oriente Medio, del Mediterráneo, pero que el del Jordán hacia acá sería la parte occidental del Jordán, y que están ahí las famosas ciudades de Sidón, Tiro, Jope, la Franja de Gaza, que es donde proviene Goliat, que ahí se metieron un ultramarino. Esas clases se las he dado, pero por lo tanto, saliendo de Zen, que dicen que es el mayor, otros dicen que son los Jafet, de donde provienen los rusos, fue el mayor, porque muchas veces en la Biblia lo menciona como el mayor, pero que Zen quizás fue el primero que salió del arca y entonces lo colocan de que es el primero. Bueno, ya eso son cuestiones de las inconsistencias bíblicas y de una cantidad de cuestiones. Por lo tanto, nunca se pudo precisar si Adolfo Hitler gustaba o no gustaba de las mujeres. El asunto es que tenía un gran amigo, y ese gran amigo de él veía en Adolfo Hitler, quien asesinó a muchos de sus amigos porque lo contradecían y porque muchos le empezaban a decir que era un hombre muy inclinado a las cuestiones femeninas, y de esta manera él no se sometía a ninguna norma. Por lo tanto, fue creándose un narcisismo y una autocreencia de ser un Dios dueño de vidas y muerte. Y al ver la parte económica en la prosperidad de los judíos, él cree que las ruinas de Alemania se deben a los judíos. Por lo tanto, todavía no podemos pensar ahí en el año de 1945 en un imperio americano. Apenas está comenzando la revolución industrial, que es la que viene a dar en última instancia la necesidad de la mano de obra, lo que se conoce como obrero. En los mundos pasados no se hablaba de clase obrera, ni se hablaba de clase de nada. Sencillamente no había aparecido la revolución industrial de las máquinas, que son las que van a exigir al trabajador obrero, y por eso nace una revolución en 1914, al 17, al poco tiempo de haber nacido la industrial en Rusia. Entonces pasaremos allá, pero vamos a continuar aquí con Adolfo Hitler para que ustedes puedan entender también a Aristóteles y puedan entender por qué el hombre muere, sencillamente porque es natural. Sí, otra cosa, desde el punto de vista del padre, o sea, de Adolfo Hitler, no era más importante ni razonable que su hijo se metiera a la vida oficial. Era la decadencia del Kaiser, del imperio alemán, que era pujante en esa época, con Prusia a la cabeza. El imperio austrohúngaro era todavía una importante potencia política, o hay potencia política y potencia económica.
Eh, Estaban por un lado los checos, eslavos y húngaros, y procuraban acelerar la descomposición del coloso en beneficio propio. De la misma manera que los italianos del norte habían conseguido liberarse de ese imperio. Pero el imperio era de todas formas una importante realidad. Una cosa es la realidad y otra cosa es la idea como producto de un cerebro, que eran las grandes discusiones del ayer entre los idealistas y los materialistas. Por lo tanto, eso proviene desde la antigüedad. Cuando hablamos de un Karl Marx, estamos hablando de materialismo histórico, económico, político. Y cuando hablamos de materialismo en la antigüedad, estamos hablando del inicio y el descubrimiento del átomo, de la célula, etcétera, etcétera, que son diferentes a que una idea haga una mesa, o que a través de la idea del cerebro profundamente desarrollado hagan un avión o hagan una bomba. Por lo tanto, son dos cosas diferentes, y ahí se distingue el idealismo del materialismo. El materialismo es la realidad, lo natural, lo real. La ciudad de Viena, por ejemplo, en esos entonces, con sus diferentes y magníficos palacios y unas clases que danzaban al son de la música de Wagner, que tanto gustó a Adolf Hitler, y la música de los grandes hombres que hacen el Danubio Azul y todas esas cuestiones, Mozart, Bach, etcétera, etcétera. Él danzaba en estas cuestiones y trató, para evadir al padre, de entrar a la Academia de Arte y fue rechazado. O sea, tenía un coeficiente intelectual bajo. Por lo tanto, Adolfo Hitler llega a un momento en que por A o B motivo cae en las redes de una soldadesca y asciende a sargento, a cabo, a no sé qué, y va ascendiendo, pero que aparece algo muy propio, un don quizá que Dios le dio a ese demonio, llamado la voz. O sea, tenía una voz y una oratoria que hipnotizaba, y al mismo tiempo el surgimiento de la radio, o sea, no la radio como elemento de Marie Curie, de elementos químicos, sino la radio como medio de comunicación en Alemania, y él fue el primero que utilizó ese medio de comunicación para arengar a las masas, y eso le sirvió mucho como instrumento. Por lo tanto, cuando vemos todo este poco de locutorcillos tratando de acabar sin saber leyes ni las cuestiones de un ministerio de justicia, acabar con un presidente sencillamente porque la prensa dijo esto, descubrió esto, no tienen reglamentos ni autoridad, porque los presidentes tienen un fuero muy distinto a un medio de comunicación como género menor, y exige otras cuestiones. Por lo tanto, hay fueros que se cae cualquier cuestión contra un presidente. Los medios de comunicación son basura. Muchas veces un presidente berraco lo cierra, no se pone con tanto agite. Por lo tanto, vemos que Hitler asesinaba a sus propios amigos porque lo contradecían. Ojo, van haciendo un diosismo, un narcisismo en un hombre feo, en un hombre alfeñique, y que de pronto se cree Dios. Que aquí sí ya tenemos que ver con ateísmo. Ateísmo es no creer en Dios. Antisemitismo es estar en contra de una raza que se cree que es la dueña del mundo porque nace un sistema económico diferente al feudalismo y al esclavismo, que exige mano de obra para poder reproducir su dinero, y que nacen unas sociedades llamadas sociedades secretas o sociedades que se reúnen. Aquí tenemos la ONU, la OEA, la no sé qué, Antes se reunían así y se van creando los grandes imperios, y en eso entra también el Papa como la logia blanca. Ojo a la jugada. Por lo tanto, tenemos que ver que asesinaba a sus amigos, que era antisemita, que no era ateo porque Dios era él, pésimo artista, no le interesaba la disciplina, la obediencia, hacía lo que quería.
Cuando su padre trató de obligarlo a que ingresara a la administración civil, le replicó que quería llegar a ser pintor y fue rechazado de la Academia de Pintura de Bellas Artes de Alemania. Por lo tanto, los anhelos de Hitler por las artes revelaron que poseía otros talentos poco utilizados, y ahí fue donde él descubrió que con la palabra, con el verbo y con la voz potente que tenía y los medios de comunicación de la radio, llegaba más lejos que el famoso Sermón del Monte, donde Jesucristo quizá le habló a unas cuantas 500 personas, pero que le ponen miles de miles. Ese hombre tendría que tener una garganta, no joda, como el rebuznar de un burro. Por lo tanto, vamos a entrar entonces a la lógica dialéctica para entender la presencia de la clase trabajadora y obrera en esta cuestión que tienen que ver con el teje-maneje de la economía política, y es cuando nacen los pensamientos de diferentes hombres como el de Karl Marx, que nace en 1886, en 1816 y muere en 1886 en Prusia, ciudad renana, Alemania, que es el que analiza los mecanismos de cómo ese sistema económico nuevo, capital, explota, da el presupuesto a cada cual según sus conveniencias y se atesora toda la riqueza de una nación, de una masividad obrera que le llaman clase obrera, y entonces surgen los pensamientos también y movimientos contrarios. Así surgió el movimiento bolchevique, la primera, segunda y tercera internacional obrera. Por lo tanto, continuaremos en la próxima clase para hablarle de estas cosas, pero quiero decirle antes que Aristóteles califica de juicio no tan solo las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento como afirmación o negación directa, es forzosamente ya verídico, ya erróneo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los lógicos idealistas desvirtuaron la esencia materialista de la doctrina de Aristóteles sobre el juicio. La idea de que el juicio tiene carácter objetivo y que su veracidad o error están determinados por su correspondencia con la realidad. Continuaremos para poder meternos en esto de la clase obrera, porque yo ahora voy a trabajar también a tirar bulto y ya no me manden al NEC y nada. Ya quité ese número de teléfono para que no me manden nada. Y gracias a mis dos amigos que me enviaron algo.